Ah, sí, ahí está, Moni. Qué lindo lo que tiene puesto, parecía mi camisona. Venía a la casa de Moni. ¿Qué cosa? ¿Ahora de qué te quejas? ¿Te estás quejando de Cristina? María Inés. Eso no es feminismo. Con este C, ahí está. María Inés, se oye todo. Muteate. Ay, mira, está Diana. Hola, Diana. Diana. Ay, voy a saludar. Hola. No se oye nada. Y Luchi, muteale la compu a tu mamá. Hola, Diana. Hola, chicas. Que tengan un buen desayuno. Bueno. Qué suerte. Qué suerte verlas. ¿Ellas me oirán? Sí, te oye, mamá. Sí, se te oye, se te oye. ¿Qué tal, María Inés? Buenos días a todas, encantada de verlas, aunque sea a la distancia, y esperamos terminar el año presencialmente, ojalá. Este desayuno tiene pautada la presentación de la Casa del Encuentro. Vamos a empezar con ellos, con el libro de 10 años de femicidio. Y después tienen todas la palabra. Les vamos a pedir que quienes quieran aportar alguno de los temas, que se anoten por el chat. Es más fácil que levantando las manos porque generalmente se duplican. Así que estamos grabando la presentación y además la tenemos también en Facebook. Bueno, sé que es un poco temprano y que muchas otras van a tratar de acceder, pero entre tanto ya vamos a comenzar. Así que ahora tienen la palabra Clara y Pamela. Clara Santamarina y Pamela. Buenos días a todas. Qué lindo estar acá. Bueno, yo leí más desayuno y agarré el mate. No veo a nadie. Agarré solo yo el mate. Bueno, primero, antes que nada, Clara y yo estamos muy orgullosas de estar en este desayuno, estos desayunos que son históricos de MEI. Agradecemos en nombre de la Casa del Encuentro este espacio para poder contar lo que fue nuestro trabajo en el libro Por Ellas. Lo tengo acá para que lo vean, porque es así como una hijita, un hijite que tenemos desde la Casa del Encuentro, nuestro segundo libro. Como ustedes saben, la Casa del Encuentro abrió sus puertas por primera vez en el año 2003, con un proyecto de 3 amigas que decidieron armar un espacio de análisis, de lucha, de reflexión sobre lo que es la violencia de género y el femicidio, ¿no? Como una problemática más central que tenemos hoy como lucha del femicidio, de la violencia de género. Y lo que surgió de esos encuentros, que no es nada casual, ¿no? Esas reflexiones que se fueron haciendo durante varios años, no tardaron mucho, ya que en 2003 se inauguró la casa y en 2008 empezamos a presentar el primer informe de femicidios en Argentina. Digo que no es casual porque siempre que las mujeres nos juntamos, reflexionar y soluciones, ¿no? En diciembre pasado tuvimos un gran ejemplo que fue un resultado de lucha de Añares, que es lograr la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Nuestros informes de femicidio nacieron también un poco de eso, de la reflexión y del análisis de muchas mujeres que se juntaban a debatir cómo podemos presentar proyectos para erradicar la violencia de género. En 2008, con muy pocas voluntarias, la Casa del Encuentro empezó a relevar estos femicidios, que no eran llamados femicidios, que se publicaban en los medios de comunicación. En noviembre de 2008, la Casa del Encuentro presenta el primer informe, relevando 40 y pico de medios de comunicación, y lo que se empezó a detectar es que no existía ninguna estadística oficial de estos femicidios.
y que los medios de comunicación, cuando daban cuenta de estos femicidios, no los trataban como correspondía, ¿no? Todas sabemos, se habló históricamente de crímenes pasionales. Y claramente cuando hablamos de que un crimen es pasional, estamos apelando a otro tipo de motivación que no es la violencia. El verdadero fundamento de esto fue la vida. En 2008, como bien dijo Diana Mafía, que está acá con nosotros en el prólogo nuestro de la Casa del Encuentro, el Estado no mencionaba siquiera la palabra femicidio. La realidad es que no estaba en debate, no se hablaba de femicidio, y la Casa del Encuentro empezó a publicar estos informes, empezar a contabilizar cuántas mujeres eran asesinadas como consecuencia de la violencia machista. Y nos parece que estos informes, además de venir a suplir una ausencia del Estado, también empezaron a tener trascendencia para poder analizar qué es lo que el Estado estaba faltando para erradicar la violencia de género. ¿Qué faltaba? ¿Qué informes? ¿Qué estadísticas eran necesarias para empezar a apelar por políticas públicas? Como saben, presentamos el primer libro de los 5 primeros años de informe, y el año pasado tuvimos la dicha de poder presentar este trabajo, que fue un trabajo súper arduo, no solo por las horas dedicadas, no solo porque la gran mayoría de las voluntarias que están en la Casa del Encuentro hemos puesto horas de nuestro trabajo, porque el relevamiento es muy minucioso, es muy manual, es revisar caso a caso, y no solo eso, como siempre dice Ada en cada presentación, no son solo casos, sino son historias. Entonces, realmente pasa por el cuerpo cada historia que una lee, hacer el seguimiento en los medios de comunicación, observar cuál fue el avance de la causa, indignarnos con el avance o no de la causa, con la calificación que se puso en el proceso penal, y sobre todo por la cantidad de niños y niñas y niñes que han quedado sin una madre, como consecuencia del asesinato de este hombre machista. Esta información nos fue dando herramientas para poder empezar a impulsar proyectos de ley. Desde la Casa del Encuentro no solo hemos militado la reforma del Código Penal para el agravante por violencia de género, aunque no hayamos logrado el femicidio como delito autónomo, es un gran avance para nuestra sociedad. Y también impulsamos 2 proyectos de ley que hoy tenemos la dicha de poder celebrar que son ley, que son la privación de la responsabilidad parental y la reparación económica en casos de femicidio. Estos 2 proyectos de ley no hubieran salido a la luz si no era porque la Casa del Encuentro tenía estos informes oficiales, estas estadísticas, donde nosotros empezábamos a decir, esto no es una lucha de mujeres locas, no somos un par de brujas que nos juntamos a decir que nos están matando, sino que tenemos pruebas fehacientes, tenemos nombre, apellido e historias de cada una de esas mujeres que han sido asesinadas. Y si ustedes observan, ojean el primer libro o el segundo libro, van a poder ver las historias se repiten, que los modos de operar de estos femicidas son bastante similares, y van a poder empezar a indagar, sobre todo en el segundo libro, donde hemos dado un salto de calidad, porque empezamos a analizar específicamente algunos tipos de femicidio, donde los denominadores comunes son cada vez más alarmantes, ¿no? Sobre todo cuando el femicida es personal de la fuerza de seguridad, sobre todo cuando había medidas de protección vigentes que protegían técnicamente a esa mujer. Digo, esta información que nosotras presentamos en el libro consideramos que es una herramienta no solo para las mujeres que militamos el feminismo y la erradicación de la violencia de género, sino también para todas las personas que están hoy trabajando en el Estado, creando políticas públicas, y sobre todo para aquellas personas que no están en la temática o que desvalorizan el esfuerzo de las mujeres y de las personas trans para erradicar la violencia, para que realmente le empiecen a meterse en lo que son las historias, ¿no? Porque a veces los números estadísticos no nos llegan, pero cuando empezamos a leer la historia y empezamos a entender que detrás de esa mujer asesinada había una historia de flagelo y de una vida muy triste y que termina asesinada, de que esto se podría haber erradicado,
Me parece que ese es el objetivo principal de la Casa del Encuentro. Dar una herramienta, dar información muy detallada y a la vez invitar a que otras personas se empiecen a introducir en la temática. Por eso es que nosotras estamos muy orgullosas hoy de presentar este libro, de comentarles las cifras que hemos podido recabar, aunque es una tarea bastante dolorosa, pero creemos que con esto podemos hacer historia, estamos haciendo historia y estamos haciendo un cambio, ¿no?, en la sociedad, ya sea en todos los poderes del Estado, sino también en lo que hace a la sociedad civil, que sabemos que tenemos un rol fundamental, ¿no?, en la modificación y la implementación de políticas de género. Yo no me quiero extender ahí, sí las invito a que ojeen el libro que está online por ellas, y que también tenemos nuestra versión en inglés, observar cuáles son los reclamos que salen desde la Casa del Encuentro. Desde el 2008 que empezamos a presentar estos informes, la Casa del Encuentro no solo visibiliza los femicidios, sino que también empezamos a exigirle al Estado como sociedad civil que haga hincapié, que empiece a observar algunas cuestiones que nosotras las mujeres estamos detectando que existe una falencia, una ausencia del Estado. Para no extendernos mucho, les compartimos ahí en el chat en formato PDF cuáles fueron nuestros últimos reclamos, y te doy la palabra, Clary. Sí, no queríamos extendernos mucho con datos que por ahí fueran medio pesados, pero la verdad es que los datos son importantes. Entonces se nos ocurrió este sistema, ¿no? Se los pasamos por el chat, ahí tienen enumeradas las cifras más trascendentes y nuestros reclamos. Básicamente contarles que en estos 10 años en Argentina hubo 2.650 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 29 transfemicidios y travesticidios y 209 femicidios vinculados de hombres y niños. ¿Por qué también contamos los femicidios vinculados? Porque en la Casa del Encuentro consideramos que no solo es importante medir la violencia machista en el momento en donde un varón asesina a la mujer que considera de su propiedad, sino también en aquellos casos en donde hay otras personas que quedan atrapadas en la línea de fuego, ¿no?, cuando el agresor está queriendo lastimar a esta mujer, ya sea literalmente quedan en la línea de fuego porque en el momento del hecho no sé, quisieron intervenir o defender o evitar la situación, o porque para causarles un dolor psicológico tremendo, emocional, agreden a hijos, padres, hermanos, nuevas parejas de estas mujeres, y por eso los contabilizamos. El dato trascendente también en lo que tiene que ver con la destrucción de las familias es que hay 3.378 hijos e hijas que se quedaron sin su madre, de los cuales 2.161 son menores de 18 años. Son familias que quedan totalmente desmembradas, sobre todo cuando el femicida posteriormente se suicida o queda después detenido en prisión. Entonces el resto de la familia tiene que hacerse cargo de esos niños o niñas, y por eso fue tan importante trabajar por la ley Brisa. El otro dato fundamental de nuestro informe es que el 62% de los casos, el 62% de estos femicidios fueron cometidos por las parejas o las exparejas. Es decir, que para las mujeres lo verdaderamente peligroso es tratar de conseguir, no sé, formar una familia, ¿no? Porque el mayor peligro está en nuestras propias parejas o exparejas y en nuestras propias casas. El lugar más inseguro para las mujeres termina siendo la vivienda, ya que más del 50% de los femicidios se cometen en la vivienda de la víctima o en la vivienda de la expareja. Como dato también trascendente, tiene que ver con las edades. El 35% de los femicidios los cometen varones de entre 31 y 50 años, y el 66% de las víctimas tienen entre 19 y 50 años. Y otro dato relevante que me parece interesante para debatir o pensar es que hubo 57 casos en donde fueron los hijos o los hijastros los que cometieron los femicidios, lo cual nos habla también de
de la violencia intrafamiliar y de cómo está muchísimo más cerca de lo que a uno le gustaría. Hay 157 femicidios que fueron cometidos por fuerzas de seguridad. Este dato tiene que ver con la responsabilidad de tener armas y de tener acceso, ¿no?, a la fuerza, y de cómo el Estado se debe hacer responsable de, no sé, educar, cuidar, ¿no?, a las fuerzas de seguridad para que puedan manejar mejor la violencia después en sus propias casas. Y 281 mujeres tenían indicios de abuso sexual. Además, hay 60 casos con presunción de ser víctimas de trata o de estar en situación de prostitución. Hay 102 víctimas que eran migrantes, de comunidades migrantes. Hay 73 mujeres que fueron asesinadas estando embarazadas. Y, por último, hay solamente 17 casos de femicidios de mujeres originarias de nuestro país. Esto no significa que estos son todos los casos que sucedieron o que ocurrieron. Como dijo Pame, nuestro informe se hace a partir de relevar las noticias que salen en los medios de comunicación. Por lo tanto, lo que no nos cuentan los medios no podemos llegar a enterarnos. Lo que queda en el secreto de pueblos, ¿no?, lo que no llega por ahí a los medios de comunicación, queda invisibilizado todavía. Por eso nuestros reclamos tienen que ver con estadísticas oficiales, que si bien desde el año 2015 están las de la Corte Suprema, que fue un avance extraordinario, necesitamos que no solo las causas judicializadas, ¿no?, estén contabilizadas, necesitamos estadísticas integrales que trasciendan solo los hechos que llegan a la justicia, porque sabemos que en algunos lugares la justicia por ahí no termina interviniendo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Nos habían dicho que la idea era que después se armaran los debates y las conversaciones que surgieran de toda esta información. Una vez más, las invitamos a que entren al libro, que puedan leer no solo todos los cuentos, los capítulos en donde hacemos el análisis teórico, el análisis analítico, por decirlo, ¿no?, el análisis cualitativo de todos estos hechos, sino también leer las historias. Porque los datos son muy fríos, los datos son números que por ahí nos parecen distantes, pero elogiar, ¿no?, las páginas y leer los nombres, las edades, las historias, lo que ha pasado con la causa judicial, de verdad nos interpela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara y Pamela. Sentimos mucho que no nos pueda acompañar en este horario Ada Rico. Le mandamos saludos, quizá entre antes de que terminemos. Y les agradezco muchísimo este informe y les recomiendo a todas, bueno, creo que sin recomendaciones, todas van a querer ver el PDF y el libro, que es valiosísimo. Seguramente muchas tendrán preguntas. Si quieren hacerles preguntas acá pide la palabra Diana Macía. Diana, es un placer darte la palabra. Gracias, Monique, y muchas gracias a Clara y a Pamela por la exposición y por el PDF con las cifras tan importantes. Quiero hacer, si bien hubo por parte de Pamela un recorrido de la Casa del Encuentro, quiero que pensemos, quienes hace muchos años que estamos en el movimiento de mujeres, la incidencia que ha tenido esta persistencia de la Casa del Encuentro. Y estoy pensando fundamentalmente en dos cosas. La Casa del Encuentro comenzó a medir, a hacer una cuantificación e incluso creó ciertos términos teóricos que hoy ya están incorporados, como el de femicidio vinculado, en el año 2008. El Estado argentino, que estaba obligado a hacer este registro de formas de violencia extrema, recién cumplió con esta obligación después de la primera marcha Ni Una Menos, en el 2015. Es decir, que en ese reclamo masivo que hizo el movimiento de mujeres, el Estado reaccionó cumpliendo entonces el registro de femicidios que hoy está en la Corte Suprema de Justicia. No sin disturbios, no sin problemas, porque en ese momento, cuando hubo semejante reclamo y cuando el movimiento político de las mujeres se hizo por primera vez tan visible, porque nuestros encuentros nacionales de mujeres no habían sido tan
visibles y tan seguidos por la prensa, pero ni una menos fue una marcha imposible de ignorar, éramos cientos de miles de mujeres. En ese momento hubo una disputa en el Estado sobre qué ministerios, si el Ministerio de Justicia, si la Dirección de Derechos Humanos, si la Corte Suprema. En ese momento hubo como un pequeño conflicto y finalmente quedó, como sabemos, en la Oficina Mujer de la Corte Suprema de Justicia. La primera evaluación que hizo el Estado tenía menos casos registrados que la Casa del Encuentro, que hacía los registros, como bien acentuó Clara, a partir de casos de los medios de prensa. Si bien fue avanzando la casa en cuanto a cuáles medios de prensa registrar, a medida que había medios online que entonces podían ser consultados, si bien se amplió la base de registro y de observación, siempre es a través de lo que registra la prensa. Sin embargo, había más casos que en la justicia. Y esto hizo que se reflexionara en la justicia acerca del modo de registro por dos motivos. Primero, por las carátulas de los expedientes. No había todavía el hábito, estamos hablando de 5 años atrás, no había todavía el hábito en la justicia de registrar los femicidios poniendo una carátula que permitiera decir este es un caso de femicidio. Y en segundo lugar, estos hechos que mencionó Clara, en los cuales el agresor se suicida, que son muchos casos, el agresor se suicida, cesa la acción penal y el expediente desaparece. Entonces, estos casos tampoco eran registrados. Hay una evolución tanto a nivel del Estado como a nivel de la Casa del Encuentro en el modo que se ha ido registrando. Para volver a ese punto de incidencia tan fuerte que fue la marcha Ni Una Menos, quiero recordar que hicimos esa marcha un 3 de junio, pero que desde años atrás, cada día 3 de cada mes, la Casa del Encuentro nos citaba en la esquina de Rivadavia y Callao con las fotos y con los nombres de los casos de mujeres secuestradas en democracia, desaparecidas en democracia por las redes de prostitución y los casos de femicidio. Una de las cosas que me parece muy importante para valorizar este trabajo de la Casa del Encuentro es que había nombre y apellido, estaban los familiares, se humanizaba ese caso de esa mujer secuestrada para las redes de prostitución o esa mujer asesinada en un femicidio. Había una humanización y no meramente un registro, y esto me parece que nos daba la percepción de los valores de esas vidas y del costo de esas muertes, que nos permitía tener empatía con la necesidad de generar mecanismos de prevención. Cada día 3 de cada mes, en un momento en que hubo unos femicidios de chicas muy jóvenes y que hubo una percepción social de mucho hartazgo y mucha impotencia, y un grupo de comunicadoras dijo, a esto hay que darle más difusión, a esta convocatoria hay que darle más difusión. Esa sinergia entre comunicadoras expertas, feministas, la trayectoria histórica de la Casa del Encuentro, el movimiento feminista que ya veníamos, aunque éramos pocas, asistiendo a esa convocatoria, más todas las que se sintieron involucradas por esas muertes, sobre todo adolescentes que sintieron que les podía pasar a ellas. Yo lo sé porque viví la dictadura y en un momento en que asesinaron a 2 estudiantes de 16 años, y yo tenía 16 años, Cabral y Bello, las que están acá y que son de mi generación recordarán esos 2 casos de estudiantes asesinados por la represión. En ese momento sentí que me podía pasar a mí y me involucré de otro modo. Esa percepción de que el riesgo me llega a la puerta de mi casa es una percepción que vamos teniendo con los casos de femicidio. No es aislado, es una estructura sistemática de violencia que hace de todas presas de esa circunstancia. Eso hizo que estallara la convocatoria, fue una sinergia tan productiva, tan beneficiosa, que yo me pregunto por qué. Me pregunto y también me respondo, y quizás sea objeto de otra reunión, ¿por qué se quebró esa alianza, esa sinergia tan fuerte, tan inmediatamente, en función de quiebres que no corresponden al movimiento de mujeres y feminismo, sino a los partidos políticos y al oportunismo electoral? La verdad es que creo que fue una pérdida, que esa energía, esa fuerza que retomamos después en el 2018 en la vigilia por el derecho al aborto, pero que puede perder su energía una vez que hemos logrado ahora ese objetivo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, décadas de
persecución de esa ley, lo hemos logrado, no desactivar esa sinergia, no permitir que se disgregue, sino ponernos explícitamente esos objetivos en común, hacer nuevamente esa coalición, manteniendo nuestras diferencias. Creo que nadie puede decir decentemente que tengamos que ocultar o hacer desaparecer nuestras diferencias. Por favor, apaguen los... Chicas, una vez que consigan la pediatra, silencien la computadora, por favor. Ya lo silencié. No, que estamos rodeadas de nosotras mismas, somos todo eso. Bueno, lo que quería decir entonces es que yo creo que hemos logrado cosas muy potentes, muy fuertes, la alianza también con los movimientos de la diversidad sexual, cómo el feminismo va acompañando la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero no tendríamos que partirnos en objetivos que no son para las metas que nosotras mismas nos propusimos. Creo que esas sinergias mostraron la potencia enorme que podemos lograr si mantenemos nuestras diferencias, pero nos ponemos un objetivo de movilización en común. Entonces le debemos ese 3 de junio del 2015 y esa marcha Ni Una Menos a la persistencia de la Casa del Encuentro, junto con esta alianza con las comunicadoras, que fue algo extraordinario. Le debemos a la Casa del Encuentro que el registro público de femicidios tenga una estructura que recoge determinadas características que ya venían siendo formuladas como categorías teóricas y como rasgos, como en las estadísticas, como indicadores relevantes. La relevancia de los indicadores se fue construyendo en estos 10 años de trabajo. Y yo creo, porque por supuesto leí el informe de los 10 años y tuve el honorísimo, amoroso de prologar este informe de los 10, que hubo un crecimiento extraordinario, técnico, justamente en esta construcción de indicadores, en la reflexión teórica sobre estos indicadores, y me parece que nos quedan abiertas dos cosas muy relevantes para construir políticas de prevención. Las políticas de prevención son quizás la deficiencia mayor que hay en las políticas estatales, como para poder prevenir estas situaciones de femicidio y las situaciones de violencia extrema. Y esto es en parte porque no se reconocen las violencias estructurales y tenemos que poder definirlas y detectarlas y generar propuestas para cambiar esas violencias estructurales que forman parte del contexto de la vida de las mujeres, pero también trabajar a nivel de las subjetividades la percepción de riesgo. La percepción de riesgo de las mujeres objetivamente muestra la evaluación de la Casa del Encuentro que la intimidad y los hogares y las relaciones interpersonales de intimidad son las mayores situaciones de riesgo. De ninguna manera percibimos las mujeres, al contrario, percibimos la casa como un refugio, la pareja como una alianza de protección amorosa. La percepción de riesgo es algo que debe confrontar el ideal del amor romántico, que debe confrontar esas expectativas que nos han dado de que nuestros objetivos se van a satisfacer en la intimidad y en lo doméstico, porque eso, entre otras cosas, nos desanima de otros proyectos de vida, de abrir nuestra mente y nuestros vínculos y construir otras relaciones afectivas de otra índole, que no sean de sometimiento y sobre todo que no sean de apropiación patrimonial de los cuerpos y de las vidas de las mujeres. Esta patrimonialidad es algo que no registramos subjetivamente en los indicadores cotidianos, en los primeros indicios. No advertimos en los primeros indicios que detrás de esos celos, detrás de ese control, detrás de lo que aparece como algo apenas amenazante, hay en realidad un núcleo muy fuerte, muy misógino, muy patriarcal y muy violento. Este trabajo sobre las condiciones de riesgo me parece que es algo que tenemos que construir colectivamente. Era solamente para valorar un poco más, porque fueron demasiado humildes y demasiado escuetas, valorar mucho más la trayectoria de esta organización que quiero mucho y que probablemente cuando se asumen funciones públicas
las personas quedamos un poco cascoteadas, pero recuperar entonces lo que ha sido toda esta trayectoria, cuánto debemos entonces a seguir caminando junto a la Casa del Encuentro y a muchas otras organizaciones que están acá presentes, veo gente queridísima, pensar entonces ese valor y también pensar los desafíos que nos quedan por delante. Son muchos y tenemos que trabajar mucho en eso. Gracias, Monique, por estos minutos. Al contrario, muchísimas gracias, Diana, por decir lo que todas nosotras pensamos, pero que no sabíamos cómo expresar. Vos lo expresaste en nombre nuestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y dejo, Monique, el link del libro por las dudas, que a alguien le resulte más fácil solamente apretar y ahí ya lo pueden abrir. Es gratuito, está en internet y la idea es que de acá surjan muchas propuestas, muchas políticas públicas, muchas investigaciones que nos ayuden a ir transformando todo lo que falta. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara. No sé si alguien más pidió la palabra. Les cuento que en estos días hemos estado en contacto las integrantes de la Red Federal contra la Violencia. Somos un grupo de dirigentes de ONG de todo el país, de muchísimas provincias, y nos hemos estado reuniendo ya sea a través de WhatsApp o a través de Zoom. Mañana tenemos una reunión prolongada también, muy preocupadas por lo que vemos que es la falta de comunicación con las provincias, ¿no? La bajada al territorio. Como representante del Consejo Consultivo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, admiro muchísimo el trabajo que han hecho desde el Ministerio. El Plan Nacional contra la Violencia es impecable, es un trabajo hecho concienzudamente, con muchísimo material, y faltaba todo lo que fuera la territorialidad. Yo voy a dejar que algunas de las integrantes de la red se expresen y digan lo que piensan, pero entre tanto voy a estar subiendo un material que acabo de recibir. No lo recibí yo directamente, sino que lo recibí de parte de una de las integrantes de la red, un material que se llama Caja Federal y que está diseñado para el 8 de marzo y días siguientes, y que es muy, muy rico, es realmente excelente como material, sobre todo la segunda caja. A ver si está, ya las voy subiendo al chat para que la puedan descargar. No sé de qué manera nos llegará a todas, supongo que ya está en la página web del Ministerio. Y ahí, bueno, uno de los materiales que comparten son sugerencias para hacer talleres. De todas maneras, quisiera dar la palabra a alguna de las integrantes. No sé quién, si alguien quiere hablar. No sé tampoco quiénes están en el chat. Nadie pidió la palabra. Lucy, ¿estás por ahí? ¿Querés hablar vos? Está Cintia también. Hola, buenos días. Sí, buen día. ¿Quién? Soy la señora Blanca, Fundación Infancia en Riesgo. Sí. Bueno, contá un poco dónde estás y qué hacen en tu... Tenemos muchas con la comunicación. Bueno, yo soy responsable de esta. Sí. Trabajamos pedagógica con la infancia, la adolescencia y el contexto de familia. Trabajamos mucho territorialmente, al margen de tener muchas actividades en la fundación. Por favor, no piense.
¿Se escucha, Monique? Sí, sí, sí se escucha, Blanca, seguimos más. Porque hay un ruido. Espérate. No. Seguí hablando, Blanca, seguí. Bueno, trabajamos territorialmente en contexto con la familia y realmente lo que pasa en el territorio en cuestión de violencia, al trabajar y hacer investigaciones en niñez, que de por sí muy bien. Nosotros hacemos investigaciones y al trabajar es terrible lo que pasa en situación de violencia. Cada vez nos preocupa más y este año de pandemia ha sido mucho más, ya ni siquiera duplicado, uno puede decir, porque prácticamente por cuadra tenemos 2 o 3 personas violentadas. Entonces, llega un momento que la situación policial no tiene sentido. Las restricciones no tienen sentido, porque cuando se va por una restricción o un segundo encuentro policial, es como que la madre ya está tan ida que ya no le interesa ni siquiera hacer una denuncia. Entonces, sí, viendo cómo implementar talleres para hacer trabajo distinto en los barrios, no esperar encontrar otra persona más y sumarla a otro femicidio, sino de empezar ya con la infancia, los adolescentes que están muy comprometidos y que ya no quieren ver esto, ni en sus casas ni en el barrio, pero que nos hace muy difícil trabajar con las mamás, porque realmente son años de sometimiento, son años que han naturalizado la violencia como parte de una forma de vida, y es muy difícil ir quebrantando esto. Un poco lo que quería contar respecto a la situación de violencia. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Y estás en Mar del Plata, ¿no? Sí, estamos en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Hace unos días salió una nota de Sonia Tesa que me pareció muy interesante porque se refería a la mala práctica de atomizar los casos. En realidad el comentario es de la fiscal La Boceta. Ella dice que cuando una persona va a hacer una denuncia, no se chequea previamente si hay denuncias anteriores y que debería ser la medida inicial, conociendo que la violencia doméstica opera de esta manera o que los casos de abuso sexual que puede haber en casos anteriores con otras víctimas o con la misma víctima que no se certifica, que no se chequea, y esto es una práctica ineficiente en la tramitación de los casos, ni siquiera tiene que ver con perspectiva de género. Y esto fue muy evidente en el caso de Úrsula, en donde había denuncias anteriores y ninguna de esas denuncias habían sido registradas. Es uno de los temas que tenemos con el acceso a la justicia. Acá Adriana Bagui dice en el chat que la percepción del riesgo es clave, pero trabajarla no solo con las mujeres, son las instituciones, la policía y la justicia las que tienen que tenerlo en claro. Úrsula tenía claro el peligro, se refiere justamente a este tema. ¿Querés agregar algo, Adriana, a esto? Bueno, hola a todas, qué lindo verlas, gracias Monique. No, bueno, un poco agradecerle a Diana, en algún momento con Diana, ¿te acordás que hablábamos del ágora, el ágora feminista? Y yo lo recordaba hace poco, la necesidad de volver a trabajar para que estas alianzas transversales que se generaron a raíz de la ley del aborto no se pierdan. Me pareció interesantísimo que lo pusieras en el debate, Diana, y también que lo vincularas con la historia de los encuentros, con las pancartas, con los nombres. Me recordaba a la historia de las propias abuelas y madres de Plaza de Mayo, cuando le pusieron rostro, ¿no?, a sus propios hijos e hijas. No, y es clave eso, la de la evaluación de riesgo. Hay técnicas, hay instrumentos
para poder registrar cuál es el nivel de riesgo, y bueno, eso me parece que sí que es fundamental, un poco es lo que quise transmitir en el chat, ¿no? No quiero tomar la palabra porque creo que hay otras personas que están hablando, pero creo que lo de la evaluación del riesgo, además de otras, todas sabemos acá que la violencia es una problemática multidimensional, y bueno, es un elemento más, pero para mí es clave, y bueno, y por supuesto la capacitación de la justicia y de la policía. Me pareció interesante que la ministra iniciara, creo entender, tanto en el caso de Úrsula como en el caso de Curual, de Villa Langostura, una denuncia por incumplimiento de las funciones no públicas del personal judicial involucrado. Me parece que también por ahí hay que ir, ya que nos lee, porque tampoco la capacitación, la ley Micaela, todo muy bien, pero la capacitación a veces es necesaria, pero obviamente no es suficiente. La vez pasada escuchaba a alguien que ponía un punto de atención con respecto a la capacitación, que no sea una cosa que se haga en forma mecánica para cumplir un requisito, y después decir yo hice las 2 horitas de la ley Micaela o lo que fuera, y como eso, como si ya hubiese una estructura misógina que la tienen tanto hombres como varones como mujeres en la justicia y en la policía, lo tienen tan incorporado, ¿no? Así que, bueno, hay que ir por todas las vías y todos los instrumentos que tenemos y aplicarlos, ¿no? Bueno, gracias, Monique, por darme la palabra. Gabriela Troyano, querías hacer una pregunta. Hola, Monique, hola a todas. Hola. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bien. No, les quería felicitar por el laburo continuo con esta perspectiva de género y de violencia machista, que la verdad que han sido un ejemplo de trabajo de lo que el Estado no viene haciendo, ¿no? La verdad que lo que planteabas, Monique, de la fiscal Laboceta me parece muy importante. En el caso de abuso sexual que denunciamos en la Cámara de Diputados, la verdad que fue un sostén fundamental, la fiscal. Y quería hacer una pregunta. Yo vengo en representación de Redi a este desayuno, y ustedes saben que trabajamos toda la violencia de género en forma particular hacia las mujeres con discapacidad, y quería preguntarles si ustedes dentro de los informes están incluyendo esta perspectiva de discapacidad, porque sería, la verdad es que un dato muy valioso, que no se encuentra con facilidad ni en las personas víctimas de trata, ni en las mujeres, en este caso, víctimas de violencias de todo tipo. Esa era un poco mi pregunta, y también convocarlas a que el colectivo de mujeres luchar por la prohibición de las esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad en nuestro país. Es una lucha que venimos llevando a las mujeres con discapacidad, y creo que todo el colectivo la tiene que abrazar. Así que bueno, eso, nada más. Gracias, Hola, Gabriela. Muchas gracias primero por los piropos y las cosas lindas. Cuando Ada cuando presentamos en diciembre el libro, una de las primeras cosas que dijo Ada es: no tenemos información sobre mujeres con discapacidad, y eso es un dato en sí mismo. Es decir, no suele ser algo que aparezca en la descripción de la noticia si ella tenía algún tipo de discapacidad física o mental. Sin duda debe haber muchos casos de femicidios de mujeres con discapacidad, segurísimo, pero no es un dato que a nosotros nos haya surgido, sobre todo con certeza, ¿no? Porque de repente algunas noticias tienen alguna información, pero después en otra noticia no aparece. Nosotros vamos chequeando los distintos medios, y es verdad que hay algunos femicidios en el año que tienen una cobertura mediática enorme, pero hay otros que aparece una mini noticia en
el pregón de Gualeguay y es el único diario que sacó y que levantó el tema, ¿no? Entonces hay poca información en la mayoría de los casos, salvo que sean estos más relevantes o más mediáticos, y entonces no tenemos esa categoría en nuestros informes, en lo cual es grave. Es grave que no aparezca esa información, que no sea considerada de relevancia o de interés, o no sé, que no esté. Ojalá en los próximos 5 informes, digamos, el próximo informe entre 5 años sean muchísimas menos las mujeres, pero con todos los datos que necesitamos saber de estas historias, de estas vidas. Agrego Bueno. acá lo que dijo Clara, esto que también decías vos, Monique, ¿no? Esto de que tenemos un Estado federal que no está tan federalizado, entonces la cobertura mediática está centrada en Capital Federal, más no tanto en el interior de las provincias. Entonces, lo que nos pasa también es que, como bien dijo Clara también, dependemos de qué tan relevante es para el medio de comunicación local levantar esa noticia. Y también sabemos que hay un montón de mujeres que han sido desaparecidas, asesinadas, que no tienen nadie que reclame por ellas, sobre todo las mujeres que están en situación de trata. Entonces, cuando estás dentro de del circuito de la prostitución, generalmente son mujeres que han perdido el lazo con sus familiares, incluso una situación, un vínculo de pareja violento, también las mujeres sabemos que pierden el lazo con sus familiares y allegadas y amigas. Por lo cual, en muchos de los casos, no hay quien reclame por ese femicidio. Sabemos que cuanto más clase media es la familia víctima de ese femicidio, más acceso tiene también a reclamar por sus derechos. Entonces, toda esta información, y es muy, muy significativo que las mujeres que son pertenecientes a pueblos originarios no tengan absolutamente ningún relevamiento en los medios de comunicación. Hemos tenido una nota de un femicidio de una niña que nunca más se volvió a levantar, entonces no sabemos siquiera si ese cuerpo de esa niña apareció. Pero son datos que dicen, como recién dijo Clara, son datos ausentes que dicen mucho de esa falta. Paso palabra. Muchas gracias, Pamela. Blanca, de Mar del Plata, ¿querés escribir tus datos y los datos de la ONG en el chat? Así queda registrado. Mariela Floco estaba pidiendo la palabra. Mariela. Hola, buenos días. Un gusto participar de este desayuno. Ya las vengo acompañando hace un par de veces y realmente es muy interesante todo lo que charlan. Yo soy integrante de RedNap y venimos trabajando hace tiempo entre unir puentes entre la entidad privada y la pública. No teníamos nada desarrollado en violencia de género. Yo sí vengo trabajando en manera particular hace mucho tiempo. Colaboro con el Instituto de One Data Day, con Beatriz Regal, y he hecho varios cursos de violencia. Soy abogada y me especializo en violencia de género. Lo que queremos hacer desde la red, sabemos que es muy difícil, como bien decía Clara, el impulso de llegar a ser un país federal en este tema, ¿no? Todo termina, la gente, los problemas en capital y en provincia, ni siquiera ir muy lejos, te alejas un poquito de lo que es capital y ya no hay información, no hay prevención. Estamos intentando hacer talleres desde la red para poder prevenir lo que es la violencia de género, y queremos realizar un documento tratando de invitar a distintas entidades para poder agilizar lo que es la unión entre la justicia, la policía y la parte de salud. Sabemos todos que cada vez que la víctima tiene que ir a hacer una denuncia, se victimiza en la comisaría, se victimiza en el hospital. Entonces lo que debemos hacer es una fuente de datos donde se puedan interconectar hospital, comisaría y en lo posible también las escuelas, para que la mujer con violencia de género, cuando se presenta, tenga que hacer solo una denuncia y que esté todo interconectado. De esa manera poder agilizar, ¿sí?, los pasos, no perder tiempos. O sea, el año pasado yo me presenté en la legislatura queriendo presentar un proyecto, ¿sí?, para poder, con distintas chicas, en forma individual,
realizar cursos o talleres o charlas en forma gratuita en los distintos establecimientos escolares y no nos permitieron porque dijeron que no tenemos un propio sistema de estudio, que tenemos un sistema de estudio español, entonces del cual no podemos incorporarlo. O sea, la parte de educación es muy difícil poder llegar. Aparte también, al ver menores de edad, es un tema que las escuelas privadas tal vez en algún taller con permiso de los padres se pueden ingresar, pero en los lugares públicos, en las escuelas públicas no se puede. Lo que yo quisiera y me gustaría, voy a dejar en mi teléfono, es si alguna de ustedes se quiere sumar en firmar este proyecto, en poder unir lo que es las comisarías y la parte de salud. La idea es que pueda haber un abogado o un policía en los hospitales donde la mujer directamente que es víctima de violencia de género pueda denunciar ahí sin tener que ir a una comisaría y que se puedan unir los puentes para que haya cierta agilidad, ¿sí? Y no sé, por ejemplo, para poder encontrar el agresor y que no desaparezca, sabemos que suele pasar, ¿no? Mientras que una persona está haciendo la denuncia, esa persona ya puede estar en otra provincia. Entonces, la idea es esa, poder tener un espacio dentro de los hospitales que funcione también como una comisaría. Eso es todo. Yo dejo mi teléfono, la que le interese participar sería bienvenida. Muchas gracias. Te cuento, Mariela, que en el conurbano existe lo que se llaman mesas locales. Cada municipio tendría que tener su mesa local. Yo pertenezco a la mesa local de Vicente López, que existe desde el año 2013. Y ahí hay un protocolo, y según ese protocolo se sabe qué es lo que pasa cuando una mujer denuncia. Si la mujer va primero al hospital, se sabe, el hospital directamente se pone en contacto con la comisaría, con la dirección de la mujer. Si es en una escuela, la dirección de niñez, etcétera, se pone en contacto con quien corresponda. No sé quién tiene el micrófono abierto, por favor, que lo cierre. Es decir, que esa instancia existe en los municipios en donde se trabaja bien y donde no se trabaja políticamente la mesa local. Por ejemplo, hay algunos municipios donde no admiten que estén ONGs, solamente pueden estar los entes estatales, en otros se suspendió directamente. Se lanzó en 2013 este programa de mesas locales y durante un tiempo funcionó muy bien, además había capacitaciones de las mesas, había reuniones de mesas de distintos municipios que estaban más o menos cerca para comparar experiencias, etc. Todo eso creo que no está existiendo en este momento y solamente aquellos municipios que tienen la voluntad de seguir adelante y que ven que esta es una herramienta muy importante, siguen adelante con esto. Porque hay otro tema que es fundamental y que es continuar con los programas que sí resultan, pero en cualquier momento se baja de un plumazo un programa porque llega un funcionario o una funcionaria y decide que eso no le conviene o no le interesa o no le sirve. Entonces, el tema de la continuidad de los programas, más que la invención de nuevos programas, que vemos que aparece continuamente, y además la transversalidad y el trabajo conjunto de estas instituciones que existen son fundamentales. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber instancias de ese tipo y yo te diría que te fijes qué ocurre con las mesas locales. Claro. Eso sería una herramienta muy buena para instalar en cada una de las comunas, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Claro, nosotros lo que queremos hacer es básicamente que se pueda instalar en los hospitales, ¿sí? O sea, ya que la persona que entra por un caso de violencia de género, haya alguien que de forma inmediata, con consentimiento de la víctima,
¿sí? haga la denuncia y que la víctima no se tenga que trasladar después a la comisaría, porque son tiempos, que esos tiempos sabemos que a cada lugar que vamos son increíbles, ¿sí? Sí. Y hasta que llega a la justicia, todo eso se va cada vez dilatando más y genera que, como dijimos antes, la víctima, el agresor pueda desaparecer, ¿sí? En Y cada- otra de las cosas que quisiéramos hacer, esto es, bueno, con mucho más tiempo, sabemos que somos particulares y todo nos cuesta el doble, es tratar de generar alguna cooperativa, ¿Son ¿sí? una algún ONG? espacio. ¿Son una ONG ustedes? Claro, somos una ONG, REDNAP. Ahora voy a Son dejar todos los particulares, datos. son sociedad civil, no son particulares. Claro, ahora voy a dejar todos los datos, y nosotros lo que queremos hacer es también generar una cooperativa donde puedan esas mujeres trabajar. Sabemos que la parte económica es fundamental, ¿sí? Entonces generar un circuito de trabajo, dar capacitación, se estuvo dando talleres gratuitos, ¿sí? De peluquería, de panadería. Entonces le brindamos una herramienta como para que esas mujeres puedan tener una salida laboral. Gracias, Mariela. Así que, bueno, todo. Muchas gracias. No. Acá Valeria pregunta, ¿se puede acceder a ese cuadernillo con actividades para prevención en violencia? No sé, Valeria, si te referís a los documentos que la Caja Federal, los documentos que subí, esos documentos se pueden descargar, están también en la página del Ministerio, así que no hay ningún problema en descargarlo. Y acá pedía la palabra, me perdí con los... Leonor Baín pidió la palabra. Leonor. Bueno, hola, muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Monique, por todos tus aportes desde hace tanto tiempo. Gracias especialísimas a la Casa del Encuentro, que nos ha dado un instrumento que necesitábamos desde el primer día que empezábamos a trabajar en la matemática. Gracias a Diana Mafía por la precisión, la claridad y el no confundirse en los objetivos. Pero lo que básicamente quiero decirles es que cuando allá a principios de los 80 empezamos a trabajar en la temática de la violencia, no sabíamos por dónde empezar, por dónde acercarnos, cómo hacer para visibilizarlo, y de alguna manera, incluso la respuesta de la marea humana, que significó el ni una menos, nos muestra que hemos logrado la visibilización y hemos logrado un instrumento muy importante, que son las leyes que tenemos. Pero las leyes son solo una parte muy pequeña de lo que se necesita y siempre son perfectibles. Ahora, a mí me parece que uno de los temas que nos falta es tal vez un enfoque de otra manera, porque seguir mirando esta temática y la irreversibilidad del crecimiento de los femicidios que hay todos los días, por este mismo camino que vamos, no tengo la certeza ni la impresión de que vayamos a lograrlo. Creo que, por un lado, la capacitación, bueno, perdón, lo siento, la capacitación que brinda la ley Micaela tiene que ser una capacitación, pero que no puede agotarse en el dictado de una sola capacitación, sino hay que mantener y sostener con el apoyo del Estado, fundamentalmente, y de las organizaciones de la sociedad civil, una comunicación y un reforzamiento permanente de esa capacitación, porque las clases que se pueden dar en 2 horas, en 4 horas, en un día, son fantásticas, siempre dejan una semilla, pero solamente la continuidad y el seguir pegando en el mismo clavo puede hacer que se empiecen a modificar las conductas y a cambiar la percepción de las situaciones. Creo que es importantísimo trabajar sobre la percepción de riesgo, cosa que ha demostrado su eficiencia mucho en los temas de violación. Creo que tenemos que trabajarlo en este terreno. Y
no sé cuál es la nueva mirada o el nuevo enfoque que se puede seguir, pero seguramente todos los aportes que hemos tenido hasta hoy son importantes. Es importante la percepción en la difusión, pero no lo suficiente. Y en cuanto a las capacitaciones, tienen que tener recursos para seguir adelante con la tarea a que los estimula la primera capacitación. Tienen que tener un acompañamiento permanente del Estado y una prolongación, yo no diría supervisión, porque no es exactamente un control lo que propongo, sino un apoyo permanente de enriquecimiento de esas primeras cosas que se sembraron. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, Leonor. Yo quisiera aportar a lo que dijiste unas declaraciones de la fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género de Santa Fe, en esa misma nota de Sonia Stessa, Luciana Valarella. Ella dice: los casos de violencia de género son sumamente complejos, se intersectan diversas formas de vulnerabilidades y de opresión. Se necesita trabajar multidisciplinariamente, articuladamente con otras dependencias y atender cuestiones que no siempre son penales, muchas veces serán económicas, de vivienda, de violencia, ya no solo de género, como ser balaceras o usurpaciones. Cada caso presenta una alta complejidad y para atenderlos hacen falta más recursos. Dotar de recursos a los mecanismos hoy existentes antes de crear otro. Y agrega: son caminos costosos presupuestariamente que arrancan con ímpetu de inversión y de puesta en escena en momentos álgidos, pero luego no son sostenidos. Este es uno de los temas, no son sostenidos. Ella lo dice mejor que yo, pero eso es lo que exactamente lo que decía, sí. Por ejemplo, si uno ve la Comisaría de la Mujer, ¿cuáles son los problemas que plantean? Son problemas de recursos humanos, de disponibilidad de espacio, de capacidades técnicas. Entonces, ¿es la forma de responder con la creación de nuevas oficinas especializadas? Habría que preguntarse eso alguna vez en serio, en términos de su viabilidad y sustentabilidad. Yo insisto muchísimo en esto, en no eliminar ninguna oficina que tenga ya experiencias positivas, sino al contrario, enriquecerlas, ver qué han aportado y sobre todo la comunicación entre distintas oficinas. Yo me acuerdo hace años cuando se crearon las primeras direcciones de violencia de género. Esto de haber sido, no sé, 15 años. Y que hicimos un desayuno en Córdoba. En ese momento teníamos fondos de Naciones Unidas que nos permitían ir a las provincias, y después hicimos al mes siguiente un desayuno en La Plata y surgió exactamente la misma situación. Una mujer se presenta y dice: yo soy la directora de la mujer, etcétera, etcétera. Y otra que estaba sentada al lado de ella dice: yo soy también directora de la mujer, pero soy directora de la mujer municipal. Entonces había una directora de violencia provincial, una municipal, otra que no sé qué era, pero en ese mismo lugar había en los dos casos, 3 directoras de violencia. No se conocían entre ellas y no se hablaban. Mi sugerencia fue que hicieran inmediatamente una reunión en el bar de la esquina y que se contaran qué hacían y cómo podían colaborar. Dudo que ello haya ocurrido, sobre todo si eran de signo político distinto. Pero es un punto fundamental, ¿no? La articulación de todos los servicios que fueron diseñados a lo largo de los años y que se siguen diseñando para la violencia de género. Veo que Elsa Álvarez pidió la palabra. Elsa. Elsa, ¿podés desmutearte? No, me parece que tiene un problema. Elsa, a ver. Acá yo reactivo el audio.
No, yo no puedo. Bueno. Yo veo que hoy hay muchas que tienen muchas dificultades. He dado el ingreso 3, 4 o 5 veces a varias personas y creo que están muy difíciles las comunicaciones, el internet está complicado y esto está ocurriendo cada vez más. El año pasado no nos ocurría esto. Eh, ¿Alguien más está pidiendo la palabra además de Elsa? Monique, ¿puedo intervenir? Yo había pedido la palabra, pero si puedo un poco incidiendo en lo que planteó Leonor y que vos retomaste con la capacitación y las limitaciones que puede tener la ley Micaela, solo contarles que yo estoy en el Observatorio de Violencia Laboral y de Género del CONICET y ahí desde el Ministerio, que también se ha dado ley Micaela, la administración pública ha dado unos cursos ya desde el año pasado con estas limitaciones y además con una visión muy general, porque son para las distintas reparticiones, pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología convocó al CONICET, a la agencia, a el INTA y no me acuerdo qué otros organismos, a elaborar contenidos específicos, y eso me parece muy interesante, además de los contenidos transversales que ya conocemos, que tienen que ver con género y todo eso, focalizar muy concretamente cuando se hace un plan de capacitación en lo que son las especificidades de las situaciones de violencia laboral o de género que se pueden dar en las organizaciones también. Un poco para suplir esto que decían también de las limitaciones en los contenidos de la ley Micaela y también tener en cuenta, como planteaba, la sostenibilidad en el tiempo y la evaluación también, ¿no? La evaluación en el cursado de esas asignaturas y cómo se implementan. Trabajar siempre con proyectos que se implementen también, pensando en las organizaciones, ¿no? En ese sentido. Gracias, Monique. Perdón por interrumpir el orden. No, perfecto. Gracias, Adriana. Cintia, pediste la palabra y podés entrar. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, bueno, buen día, ya llegando al mediodía. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Cintia Bustos, soy de la provincia de Río Negro. En principio, felicitar a las compañeras por el trabajo abordado en todo este tiempo, agradecer el espacio, gracias Monique por sumarnos a esta propuesta de escucha e intercambio y aprendizaje también. Claramente acá hay personas que tienen una gran trayectoria, entonces en ese sentido para mí es un gusto estar en este espacio. Yo pertenezco soy abogada, formada también en género, pertenezco a Fundación Trascender de la provincia de Río Negro, en la parte del Alto Valle. Nosotros actualmente estamos trabajando con el acompañamiento a personas afectadas en causas de violencia familiar en el marco de la ley provincial de la provincia 3040-4241. Y también, tratamos de acompañar a aquellas organizaciones de hecho que trabajan en territorio en la provincia y en la zona. Actualmente paso a relatar algunas deficiencias. Acá tenemos muchas deficiencias con lo que es las defensorías públicas dentro de lo que es el Poder Judicial. Hay 2 defensoras para mucha cantidad de demanda, ¿sí? Entendiendo que estas causas, digamos, de violencia familiar para quienes no tienen poder adquisitivo o no cuentan con un patrocinio, digamos, se vinculan a las defensorías que muchas veces no dan abasto en la mayoría de los casos. También observamos las deficiencias con respecto a la ley Micaela, tanto a nivel provincial como en el ámbito local. Nosotros acá, como dice Mónica, acá en la ciudad, por ejemplo, de Cinco Saltos, donde yo radico, existe una Secretaría de Mujer, pero solamente, con la asistencia, si se quiere, o con el personal de 2 personas únicamente a los fines de asistir a toda la comunidad.
También vivenciamos la falta de políticas públicas desde el Ministerio de Seguridad. Entendemos que hay mucha deficiencia con respecto a la capacitación del personal policial. Tampoco tenemos comisarías de la mujer, solamente algunas, en algunas zonas. Entonces, en ese sentido, hay mucha vulnerabilidad y es necesario, como en coincidencia con las compañeras, que se trabaje de manera multidisciplinar. También visibilizamos la falta de políticas públicas con respecto a lo que es el trabajo en red. No solamente de aquellas organizaciones que trabajamos acá en la provincia, sino también de las organizaciones de hecho. Prácticamente no hay políticas, ¿sí?, que convoquen a estas organizaciones de hecho que también trabajan en territorio vinculadas a la temática de género, y tampoco hay, digamos, en lo que es la provincia, políticas con respecto a la independencia, bien lo decía una compañera, de la mujer con respecto al ámbito laboral. Entonces, visibilizamos todas estas problemáticas, entendemos que sí es importante estos espacios, pero también entendemos que es importante el acompañamiento del Estado, digamos, hacia las organizaciones que trabajamos en la temática y que podemos visibilizar de manera regional, si se quiere, la problemática que existe en torno a las violencias de género. Así que bueno, un gusto y las escucho. Saludos. Gracias, Cintia. Le voy a dar la palabra ahora a Paula Conti, que tiene una propuesta que me parece interesante de taller fotográfico. Paula, ¿querés conectarte? Acá estoy. Bueno, primero, nada, la verdad que quería agradecerles, compartir este espacio, me parece muy interesante y muy importante, y me estoy informando un montón de todo lo que están diciendo. Qué lindo, Pepa. Yo soy profesora, yo soy fotógrafa y trabajo de tallerista en barrios vulnerables. Sobre todo ahora estamos haciendo un trabajo muy profundo en Lavallol, en un barrio que se llama Campanario, y estamos tratando de abordar el tema de la violencia de género desde una cuestión de la mirada estereotipada de la mujer, incluyendo varias fotógrafas latinoamericanas y otras no tanto, pero que trabajan sobre esta cuestión que impone el mercado de la imagen de la mujer y que en algún punto genera una representación social que tiene que afecta, ¿no? Como que ciertas patologías que se van formando por este tema de que hay como una exigencia, ¿no? de la cuestión de la eterna juventud, siempre está la representación de la mujer vinculada con lo sensual y con la belleza, y estamos trabajando este tema con las chicas del barrio, y también a partir de esto se trabaja el tema del estereotipo también del vínculo, ¿no? de la relación, de la cuestión del guión de Hollywood, que sí, que te voy a salvar la vida, que sos mía, que, la verdad que tratando de abarcar esos temas que son fundamentales, pero que, no sé, en el barrio, por ejemplo, donde estamos, en Lavallol, que es un barrio bastante, se llama, por un lado están Los Pinos y por el otro lado está el barrio Campanario, es un barrio que está bastante como vaciado de cultura, digamos, no hay unidades básicas, no hay, entonces, en algunas cuestiones
se genera cierta resistencia, ¿no? A todo ay, no, pero el tema de violencia de género, me dicen mis alumnos varones sobre todo, ¿no? Como, no, de vuelta con eso, profe. Entonces, bueno, lo que yo traté es de buscar una forma de poder como acercarlos a la temática desde esta cuestión de la imagen, ¿no? De la imagen estereotipada, de estas cuestiones. Y bueno, esa es la propuesta que yo estoy trabajando en los talleres de perspectiva de género. También ahora en Lavallol se abrió la Casa Magdalena, que es un barrio que es un centro comunicativo para mujeres trans, y bueno, también estamos junto con una psicóloga abordando esta temática en este centro, que se acaba de abrir. Así que eso sería un tema nuevo que vamos a experimentar. Bueno, eso sería más o menos lo que le quería comentar. ¿Querés poner tus datos, Paula, en el chat por si alguien se quiere comunicar contigo? Claro que sí. Bueno, Perfecto. Les cuento también que Paula va a participar con nosotras en nuestro proyecto Poder TIC. No sé si se acuerdan ustedes de ese proyecto que lanzamos en el año 2019 para acabar con los estereotipos de género relacionados con las ciencias y la tecnología, con la STEM. El año pasado pudimos hacer el aula digital para profesoras con muy buen resultado, se inscribieron muchas personas, estamos por lanzar otra vez el aula digital este año, pero no pudimos hacer los talleres presenciales con adolescentes, que nos resultaban muy interesantes. Y este año estamos pudiendo hacerlo. Tuvimos un encuentro el jueves pasado en San Fernando, en un centro municipal donde tienen colonias de vacaciones. Las chicas de las colonias de vacaciones son deportistas y se trabajó con chicas no me acuerdo si era de hockey creo, con una vuelta de tuerca, ver cómo al hecho de la importancia de todo aquello que es digital, programación, etcétera, las carreras de ciencia, etcétera, que les abren caminos nuevos a las adolescentes y que generalmente les dicen que eso no son para ellas porque los buenos en matemáticas son los varones. Queremos crear conciencia, pero al mismo tiempo, al meter el deporte, metemos el juego también en el deporte y las mediciones. Entonces tenemos una experta en juegos de la organización GROW, G-R-O-W, cuya presidenta o fundadora es Georgina Stico, que trabaja los estereotipos de género, pero además cómo se puede evitar en el deporte los estereotipos y cómo se puede recurrir a todo aquello que sea programación, que sea digital, etcétera, a través de una experta en juegos que es una genia total. Así que estamos muy entusiasmadas con esto y ahora dentro de el jueves que viene nos vamos a reunir y Paula va a hacer el registro fotográfico de este taller, que a mí realmente me tiene muy intrigada. Ya me di la primera vacuna, para el jueves que viene creo que no llego a haberme dado la segunda, pero probando y creo que con mucho barbijo, doble barbijo, etcétera, voy a ir porque no me lo quiero perder. Quisiera invitarla a Mirta Shalom, si está por ahí, para que cuente qué va a pasar esta tarde. Sí, ahí está Mirta. ¿Querés contar, Mirta, qué va a ocurrir esta tarde? Y lo que ya ocurrió, los antecedentes de este tema. Sí, hola, justamente estaba escribiéndoles, hola a todas.
No te dimos tiempo. proponer una pregunta. Ajá. Era una pregunta respecto de el tema escuelas y ONGs. Bueno, puedes empezar ¿no? por ahí si querés. Sí, una sola, en realidad es una pregunta porque no logramos, yo me doy cuenta que no lo logramos dar ese primer paso importantísimo para mí, que es prevención en la educación. Es decir, tener a los jóvenes participando de las actividades de prevención, que eso es la manera de poder ingresar a las familias para que haya un cambio social, ¿no? Y bueno, y estoy de acuerdo en que es muy difícil entrar a las escuelas para dar charlas o mostrar un video, etcétera, de organizaciones que están como Mujeres en Igualdad, ¿no? Trabajando como nosotras en todo el tema y la importancia que es la prevención. Eso era una pregunta porque el anteaño tuve la oportunidad de entrar a 2, 3 escuelas públicas y fue maravillosa la recepción y las preguntas y el compromiso. Pero claro, depende de la voluntad, tal vez, de la simpatía de un directivo, pero en general es imposible. Inclusive en el Liceo 9, la primera, había mucho entusiasmo y cuando llegó el día, pidieron disculpas, pero hubo un mensaje superior que no se porque ya había habido varias intervenciones fuera de la escuela, y entonces ya se había el cupo, bueno, pero insistió la directora y qué sé yo, 6 meses después, más o menos, se hizo y fue excelente todo lo que pasó. Bueno, eso es, como vi que había una preocupación de algunas de las compañeras que hablaban del tema de la educación y de la imposibilidad de entrar. Bueno, ojalá se nos ocurra qué vías tenemos que hacer. Eso es un pedido que comparto con Mujeres en Igualdad porque ese es un tema importante. Respecto de la propuesta, gracias Monique por darme la posibilidad. El año pasado, la legislatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio se autorizó el renombrar la estación Callao de la línea D con el nombre Raquel Lieberman, Callao Raquel Lieberman, ¿no? Raquel Lieberman en homenaje a ella, pero a todas aquellas mujeres que habían sido víctimas y que siguen siendo víctimas de prostitución, darle ese nombre a esa estación, porque justamente esa estación está en Barrio Valvanera. Y el Barrio Valvanera, al frente de la junta del Barrio Valvanera, está Silvia Collin, que es una luchadora, la primera presidenta de una junta en las de comuna, la primera vez que una mujer lo lleva, pero Además, lo lleva adelante Silvia, sí. Silvia es una persona que está habitualmente en los desayunos desde el principio. Sí, sí. Sí. Así que realmente, y Valvanera es una comuna con mucha problemas por la cantidad
bueno, por los trenes y subtes, y la cantidad de migrantes que recibe, así que todos los temas de violencia son muy, pero muy frecuentes y con mucho trabajo y con éxitos también de Silvia en ese área. Y bueno, y el año pasado se colocó una baldosa conmemorativa para el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata de Personas, te digo explotación sexual, bueno, y se colocó en la calle Valentín Gómez 2888, porque ahí había existido el burdel donde fue el ingreso de Raquel Lieberman a ese burdel y de donde ella escapa muchos años después. Y ahí está, es una baldosa gracias a el empuje de la Comuna 3 en nombre de Silvia Collin. Ahora, en Mujeres en Igualdad, también integramos una organización amplia que es Abolicionistas en Acción. Y en Abolicionistas en Acción tomaron esa idea de la baldosa conmemorativa, pero en función también, porque también es eso, de visibilizar los temas de violencia y de trata. Y entonces, hoy, justamente a las 5 de la tarde, tenemos una reunión donde está invitada Silvia Collin, donde, bueno, vamos a conversar sobre la posibilidad de volver a hacer un acto con una baldosa conmemorativa en Plaza 11 para recordar la lucha de Loana Berkins. Esto hoy está pensado, justamente este año se cumplen 5 años de esa muerte tan temprana y de esa excelente trans, ¿no? Donde ella fue marcando lo que significa perspectivas de género, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Gracias, Monique, y siempre pedimos desde Mujeres en Igualdad que nos sigan acompañando en todos estos esfuerzos que hacemos, ¿no? Voluntarias aquí, como tantas mujeres que acá han estado presentes. Muchas gracias por escucharme. Felicitaciones, Mirta, por todo tu trabajo. Marita, veo que estás ahí, ¿querés hablar? Lucy, también estás. Lucy, ¿no querés hablar? Son integrantes de la red. Y Cristina, no sé si es Cristina Romano, también están. Hola, Gabina también. estoy. Hola, Marita. Justo había contestado mensajes en mi celu. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entré un poquito más tarde porque también estaba queremos empezar una capacitación acá en el barrio, ahora que de a poquito se pueden empezar a hacer capacitaciones con hasta 10 personas. Queríamos empezar acá. Yo además soy vicepresidenta de la vecinal del barrio donde estoy, así que queríamos empezar junto con Huellas, con nuestra ONG, una capacitación con las chicas adolescentes, más que nada para el tema también de prevención de embarazo joven y bueno, todo este tema que está muy ahora también latente. Acá tenemos un alto grado de embarazo en adolescentes de barrio. Así que estábamos preparando eso. Bueno, junto con Monique, Gabina, Lucy, que veo que están ahí también, nosotros integramos la red federal de ONG que están en la lucha contra la violencia. Y bueno, y veníamos, Cintia, perdón, que también la escuché hoy, y bueno, y venimos planteándonos desde esta red algunos puntos a mejorar
con respecto a todo lo que es políticas de género, que vemos que obviamente nos pasa a todas en todos los lugares, que a veces las políticas no llegan en el momento que necesitamos, tampoco tenemos respuesta a veces, en particular en algunos lugares desde nuestros ministerios o nuestra secretaría. Entonces, planteamos desde esta red poder tener una reunión, pedir una reunión con la ministra, y además la urgencia que tenemos de que se desarrollen políticas públicas ya ante tantos femicidios que están ocurriendo. Hoy sabemos que ya estamos casi, si no me equivoco, y si no que me corrijan las compañeras, cerca de 57 femicidios en lo que va del año. Entonces creemos que hay algo que está fallando. Si bien nosotros, como ONG, somos las que estamos en la calle, las que ponemos el cuerpo, las que estamos para que esto no pase, evidentemente algo en las políticas públicas está fallando, o no le estamos dando prioridad a algunas cuestiones que creemos que son muy necesarias. Por eso estamos planteando esta reunión, y bueno, pedirle a la ministra que ponga, digamos, en prioridad y en agenda el tema de la prevención del femicidio. Hablando también en alguna oportunidad, y bueno, tenemos que tratar de ponernos muy bien de acuerdo con las compañeras. Yo creo, en lo personal, que es necesario emergencia nacional ya con el tema del femicidio, porque si no, no hay forma de pararlo. Y además, pedir también, nosotros lo podamos hacer, pero la justicia tiene que actuar, porque si ellos saben que entran por una puerta y a los meses salen por otra, obviamente que no van a seguir, digamos, teniendo ningún recaudo ni nada para poder seguir matando hermanas y compañeros. Así que eso es lo que estamos planteando desde la red y estamos trabajando en eso. Yo de mi parte, bueno, por supuesto, siempre trabajo de mujer, que hace tantos años, una luchadora como algunas compañeras como ustedes también, de muchos años, y bueno, esto es un intercambio para que podamos aprender dentro de todas y un poco de todas, y bueno, desde Santa Fe les dejo un abrazo. Muchísimas gracias, Marita. Lucy me dice que no puede, no tiene micrófono, que no puede hablar, y Cristina salió 2 veces porque se va la señal, pero no funciona el micrófono. Bueno, pensábamos que habíamos superado las distancias con las provincias, con este sistema, pero parece que todavía no, que no es solo la presencialidad. Y Gabina, ¿querés hablar? Hola, buenos días, gracias Monique. Bueno, me hubiese gustado que hable más alguna de las chicas de otras provincias. También pertenezco a la red federal contra todos los tipos de violencias. Y bueno, mi mensaje no es más de lo que dijo Marita, tremendamente preocupada por la gran violencia que hay contra las mujeres. Realmente hasta llego a pensar de que está desprofeso contra las mujeres. Y creo que nuestra lucha, más que nada, es que la justicia tiene que tener cambios. Y por eso apelo también a las diputadas, a los senadores, que van a tener que presentar proyectos de cambios de leyes, porque ahí está digamos, el nudo que no podemos desatar. Porque si bien la lucha nuestra ha conseguido un montón de cosas, porque hemos avanzado muchísimo, todavía está este gran flagelo que son los femicidios. Y sobre todo porque veo pero con gran preocupación que no mejora la situación. Hasta hay momentos en que la noto como que empeora, porque las estadísticas me están diciendo que está empeorando la situación. Entonces, también vamos a tener que ver desde el colectivo, si no vamos a tener que redireccionar la lucha, o en algo nos estamos equivocando, o en algo no estamos pensando, que van siempre delante nuestro. Lamentablemente,
no, no está el Ministerio de las Mujeres trabajando como tiene que trabajar, que me parece que eso es un gran avance haber tenido un Ministerio de la Mujer, y tampoco vemos avances. Y quizás nuestros anhelos fueron puestos demasiado en esas instituciones, y pensábamos que íbamos a tener un poco más de respuesta a todo este tema. Gracias, Monique, por todos estos espacios que se abren de discusión, de poder hablar, de traer de cada provincia las cosas que nos están pasando. Yo sé que hay provincias en que están peores que nosotros, no les llega la comunicación, hay mujeres que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a recibir algunas noticias, algunas novedades, y no se enteran de lo que está pasando. También creo que tiene que haber un cambio en el sistema de control de todo lo que sean las herramientas con que cuentan las mujeres, como es el botón de pánico, como es el espacio que no puede pisar el hombre cuando es violento, y creo que no está bien controlado, que falta control. También el tema o el espacio que hay entre la violencia y la denuncia, la policía no está trabajando bien, y la justicia no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que la policía no está funcionando. Entonces, tenemos casos de policías violentos. Imagínense ustedes cuando va a presentar la denuncia una compañera violentada con un violento que se la toma. ¿Ustedes creen que puede tener alguna facilidad esa mujer para que se la atienda? Yo creo que no. Entonces, hay lugares que son claves para nosotros. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y en eso tenemos que apuntar la lucha, porque de lo contrario, estas estadísticas no van a bajar y nos vamos a encontrar con años muchísimos más violentos. Por escucharnos y para que un poco tengan en cuenta lo que está pasando, como les gusta llamar a todas ahora y a muchos periodistas, el interior profundo. Un beso para todos. Gabina, ¿por qué no decís de dónde sos? Soy de Santa Fe, de la ciudad capital de Santa Fe. Gracias. Gracias a vos, un beso. Un beso. Veo que está Amunra presente y nos parecería muy interesante una información sobre qué pasa con las mujeres migrantes en estos momentos. No sé qué pasa, que no puedo. ¿Está ahí? Sí, pero no se la ve, quizá no esté en este momento. Bueno, luego más tarde. Acá hay un mensaje de Gabriela. Bueno, Lucy dice que no puede conectarse. ¿Sí? Perdón, Monique, yo pedí la palabra, no sé si lo viste. ¿Quién está hablando? Soy Elida Checoni. ¿Cómo? Hola, ¿quién es? No sé. Bueno. No puedo. ¿Alguien más te pidió la palabra? Elida Checoni. Hola. Elida.
Elida puede hablar. Podés hablar, Elida. Hola, Elida. Estás desmuteada, no sé por qué no se te oye. Vale. Ahí se metió. Ahora no. No. Elida. Perdón, Sí, ahí. perdón, se escucha muy mal. No sé si me diste la palabra o no, Monique. Sí, te di la palabra. Bueno, bueno, muchas gracias. Quería comentarles, primero es un gusto estar aquí con todas ustedes, tan expertas, tan luchadoras, con tanta trayectoria. Es un gusto para mí. Bueno, yo pertenezco a la organización AMA, Asociación Mujeres en Acción, que dirige Elsa González, que está aquí también presente. Sí. Quería comentarles en relación a Silvia Collin, que es compañera nuestra en la dimensión de género del COPE, que ella hoy seguramente no ha podido venir en principio porque tenemos la asamblea anual a la tarde en el COPE, donde ella está en una de las ternas para ser elegida presidente primero del COPE, que es la máxima autoridad dentro de las organizaciones de la sociedad civil que participamos. Así que bueno, por esa razón creo yo que estará ocupada y no ha podido asistir, pero bueno, siempre viene. Bueno. También quería comentarle a Mirta que ella no es la única jefa comunal mujer en las comunas de la ciudad. En la comuna 13, que es una de las que nosotros trabajamos, también la presidenta es mujer, y creo que hay otras. Y bueno, y rápidamente quería comentarles una cuestión que es bastante particular, que se está dando en la dimensión género del COPE, que estamos llevando adelante entre varias organizaciones, un proyecto que se llama Mujeres que Abren Caminos. Este proyecto se realiza en 3 barrios que están en proceso de reurbanización de la ciudad de Buenos Aires, en articulación con el Instituto de la Vivienda de la ciudad y las mesas participativas de cada uno de los barrios. Son el Playón de Chacarita, el barrio Papa Francisco o Villa 20 y el barrio Rodrigo Bueno. En esos 3 barrios se está llevando a cabo, con la conducción de la dimensión género del COPE, un proceso participativo muy interesante, donde estamos promoviendo que se fortalezca la perspectiva de género en todas las políticas públicas que se instrumenten en la ciudad. Los vecinos y vecinas están participando de un proceso de elección de los nombres de las nuevas calles y plazas que se han abierto en estos 3 barrios con motivo del proceso de reurbanización. Y la propuesta nuestra ha sido que esas nuevas calles tengan nombres de mujeres significativas para los vecinos y vecinas del barrio, propuestos y elegidos por ellos mismos. Así que en este momento ya se ha hecho la sesión por votación que se realizó con urna y con todas las garantías, digamos, transparencia en el barrio Playón de Chacarita, y ya se han elegido los nombres de las nuevas calles. En los otros barrios estamos en ese mismo proceso, todavía un poquito más atrasados, pero es verdaderamente un gusto para nosotros que ahora la dimensión género está abocada a elaborar el proyecto de ley para garantizar que los nombres que han elegido las mujeres y los varones, algunos varones, de Playón Chacarita, sean ahora puestas en las calles abiertas. Así que bueno, es todo un logro también para la dimensión género y para las autoridades del COPE que, bueno, que nos han apoyado en todo este proceso participativo, creo que por primera vez en la historia del COPE. Muchísimas gracias, Elida. Gracias, Mónica. Muy lindo.
Adriana, ¿querías comentar la iniciativa SICSA en el marco de Spotlight? Bueno, y acá abonando al comentario de Élida, que compartimos la dimensión y el COPE, que también, y tiene que ver con lo que comentaba Mirta, ¿no? De ponerle el nombre a Raquel Lieberman, también es una forma de hacer visibles y, bueno, y de compensar la desigualdad de género que hay en la representación simbólica en los espacios urbanos en la ciudad, ¿no? Así que también cuando nos enteramos en la dimensión que estaba la iniciativa de ponerle el nombre Raquel Lieberman, también nos pareció excelente porque bueno, vamos sumando a esta iniciativa de visibilizar la presencia de las mujeres y bueno, como decía Élida, con mucha más profundidad cuando el proceso es realmente participativo de los propios vecinos y vecinas, y además con una carga de población migrante importante, así que es una forma también de darle identidad a los barrios que se están reurbanizando. Lo de la iniciativa de SICSA, que yo estoy participando, SICSA es una ONG que la cabeza más visible es Ana Falú, que tiene sede en Córdoba, pero que ahora tiene una pata acá en Buenos Aires. Yo y Cintia Rizzo estamos un poco llevando la SICSA de Buenos Aires, pero me pareció interesante. Yo después les voy a dejar mi correo electrónico. Dentro del gran marco que es el Spotlight, que es un programa que seguramente que ya se ha hablado de este programa en los desayunos de Mujeres en Igualdad, que es una iniciativa de Naciones Unidas y de Unión Europea. Distintas organizaciones de la sociedad civil desarrollan distintas acciones. SICSA, junto con la colectiva feminista que es de El Salvador, están llevando adelante una iniciativa a nivel regional, que es hacer un relevamiento, por eso les voy a dejar mi correo, hacer un relevamiento de todas las iniciativas que están llevando, tanto las organizaciones de la sociedad civil, como además las organizaciones de la sociedad civil en diálogo con instancias todas iniciativas que tienen que ver con mejorar la situación de las mujeres. Yo, las que están desarrollando, que me imagino que todas ustedes tienen alguna acción que tenga que ver, es llenar, es hacer lo que les interesa para después poder seguir articulando, tener un registro de todas las organizaciones que están llevando adelante proyectos que tengan que ver con la mejora de la situación de las mujeres o que trabajan nuevas masculinidades. Bueno, hay una diversidad de temáticas. Si les interesa y que quieren participar y llenar un formulario, yo les voy a dejar pongo para que me envíen a mí y yo les mando el link para que puedan llenar, para que vean el proyecto y puedan llenar si les interesa la iniciativa. Muchísimas gracias, Adriana. Al contrario, vos, Monique. Nati, te estaba buscando. ¿Querés hablar sobre qué pasó en todo este tiempo con las mujeres migrantes? ¿Cómo le va, compañeras? Muchas gracias, Monique, por la invitación. Vi que estuviste muy, muy activa haciendo cantidad de actividades. Sí, bueno, muchísimas gracias a todas, compañeras, porque realmente de cada una de ustedes siempre también aprendemos. Muchas caras conocidas, la verdad que me da muchísimo gusto verlas por todo este tiempo de pandemia que ha habido, pero también muchísimo dolor para las mujeres migrantes y refugiadas y disidencias realmente. En esta pandemia, lamentablemente, no quisiera anunciarles esto, pero realmente en esta pandemia las mujeres migrantes y refugiadas hemos quedado prácticamente fuera de toda ayuda, de todo apoyo. Más del 70% de las mujeres migrantes no han podido acceder al IFE, obviamente, y son mujeres que no viven 1 año ni 2 años, compañeras. Son mujeres que ya tienen una vida acá, tienen hijos, aportan a la economía acá argentina, pagan sus impuestos, ¿no? Han sido las que más han padecido y han sufrido, muchísimas han muerto, muchas están con COVID, muchas mujeres han sido despedidas de su trabajo de la manera más cruel, muchas han sido abusadas, explotadas, engañadas. Entonces, yo también apelo
a la solidaridad de cada una de nosotras, compañeras. Yo creo que esto va a cambiar cuando todas, aún en nuestras diferencias, realmente podamos querer construir, que realmente nos pongamos en la situación del otro, ¿no? De la otra, perdón. Hasta ahora que hemos estado llevando la contabilidad, nosotros tenemos de enero acá, de este año, en la pandemia, tenemos 9 mujeres migrantes asesinadas, ¿no? Pero ¿en qué condiciones? Peor condiciones, porque prácticamente las mujeres migrantes son mucho más sumisas, mujeres que están realmente empobrecidas, mujeres en situaciones de demasiada precariedad, son las mujeres que prácticamente están en los trabajos más informales, no tienen ni siquiera una ayuda de la obra social, no tienen absolutamente nada. Hay mujeres que han estado más de 15, 20 años trabajando y con la pandemia las han despedido. Compañeras, yo les pido, en nombre de todas esas compañeras que han fallecido, que muchas ni siquiera han tenido redes de contención familiar. Por eso AMUNRWA no ha parado desde la pandemia, nos habrán visto. Nosotros ya desde diciembre estamos trabajando presencialmente porque muchas de ellas no tienen acceso a la conectividad. Muchísimas de ellas, porque antes esa conectividad lo tenían en sus trabajos, o por lo menos cuando salían del trabajo lo tenían en los subtes, en los trenes, en algún lugar lo tenían, en McDonald's, en algún shopping que por ahí pasaban. Yo les pido de corazón, nosotros estamos exhaustas en AMUNRWA. Yo agradezco mucho realmente que me hayan dado la palabra, Monique, y felicito también al Ministerio de la Mujer, porque realmente está haciendo muchas acciones, pero compañeras, si no mencionamos migrantes y refugiadas, no se puede concientizar. Yo, discúlpenme que les diga, pero en el informe contra la violencia nacional ni siquiera se menciona a las refugiadas. No se menciona, entonces también pedimos nosotros, si no podemos tener acceso a eso, pero por lo menos que nos pregunten. Nosotros venimos trabajando desde el 2001, ustedes saben, todas las incidencias que hemos venido haciendo, pero siempre hemos estado invisibilizadas. Y quizá lo que sí podemos dar gracias en esta pandemia es que gracias a esta pandemia hemos podido visibilizar la organización, compañeras. Porque eso no se ha podido invisibilizar, porque el trabajo que llevamos. Nosotras tenemos unos materiales específicos de las trabajadoras de casas particulares que hemos hecho 5 videos. Realmente nos gustaría compartirlo con ustedes, ya con Monique lo hemos compartido algunos realmente, que son videos que es desde las propias trabajadoras. No tienen ustedes idea las violaciones que han habido a hijos de las mujeres migrantes porque están con los victimarios dentro de sus casas. ¿Me entiende? O sea, los padrastros han abusado de esas niñas. La Defensoría del Niño de la ciudad, compañeras, les quita sus hijos a esas mujeres. ¿Por qué siempre la mujer tiene que ser la cara visible de la violencia? Nosotros, no sé si ustedes han dado seguimiento a nuestro Instagram de la AMUNRWA, nosotros estamos viendo algunas estrategias, algunas alternativas, y estamos poniendo a la víctima, pero también al victimario, porque tenemos que mostrar al victimario, compañeras. Si no mostramos al victimario, compañeras, esto va a seguir reproduciendo. Les pedimos, ahora por primera vez, vamos a estar este 8 de marzo movilizándonos por primera vez las mujeres migrantes, porque también, compañeras, hay de todo en el mundo. Hay mucha politización en los movimientos sociales, hay muchas divisiones, compañeras. La verdad que hay un dicho que dice divide y reinarás. Yo creo que tenemos que empezar a dejar nuestras diferencias y tenemos que empezar a trabajar por el bien común de todas, no por las que realmente muchas veces representamos a nuestros grupos, a nuestras comunidades, que realmente trabajamos, porque nadie de acá, de este lugar, de este Zoom, realmente representamos a todas las mujeres. Yo creo que cada una representa su organización, que trabaja, su comunidad, que realmente trabaja. Entonces, es importante, compañeras, que tal vez si ustedes ven una compañera migrante, por favor, su solidaridad. Nosotros estamos exhaustas. No hemos recibido absolutamente ninguna ayuda del gobierno, ninguna ayuda para nada.
gracias a la solidaridad, un poco de Fondo de Mujeres del Sur, de algunas otras organizaciones que hemos podido ayudar. Todas nuestras compañeras de la MUNRA, trabajadoras de casas particulares, ninguna ha recibido el IFE, compañera, ninguna. Nosotras hemos estado hablando con ellas por teléfono, pero también nosotras somos mujeres voluntarias, ¿me entienden? Entonces, les pido por favor que nos ayuden, que nos comprendan nuestra situación si nos quejamos, pero en nombre de todas esas mujeres que ya no están, que han muerto por el COVID, de esas mujeres que han muerto en manos de los feminicidas, realmente les pedimos sororidad con las mujeres migrantes, refugiadas y disidencias. Muchas gracias, Monique, por darme la palabra. Monique, está apagado tu micrófono. Perdón. Decía que las palabras de Nati son un perfecto cierre para este desayuno, toda nuestra solidaridad, y lo que quisiera agregar es que 1 de cada 5 femicidas es policía, entonces también hacer una interpelación al Ministerio de Seguridad. Muchísimas gracias por estar ahí. Seguiremos estando, las convocamos al desayuno de fines de marzo o principios de abril, y esto está siendo grabado tanto en Facebook, en el Facebook de Mujeres en Igualdad, como tenemos nosotros la grabación, de modo que podemos compartirla si la quieren. Un enorme abrazo a todas y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todas, gracias por la invitación.